Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. En nombre de Capilla Calvario High Ram, Ministerio en Español, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Vamos a comenzar nuestro estudio bíblico de esta noche. Estamos en el libro de Números. Vamos a considerar en el capítulo 16. Vamos a comenzar orando primeramente. Bendito Padre, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Padre bendito, damos gracias. Bendice tu palabra, Señor, que vamos a estudiar en esta noche. Bendice cada uno de los que vamos a estar en este estudio, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ilumine, que nos dé nuestra mente y nuestro corazón, Señor, de poder recibir de tu palabra, para poder atesorarla, no solamente como el conocimiento, sino también que transforme nuestras vidas. Bendito Padre, damos gracias por tu bendita palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Le he puesto como tema cansados de obedecer. Cuando te cansas de obedecer, lo que sigue es rebelión. Para que nuestra sociedad funcione en su conjunto, es necesario cierto grado de adaptación. Como personas que formamos parte de esta sociedad, nos adaptamos a normas, leyes, regulaciones, reglamentos no escritos y costumbres. Nos adaptamos aún hasta la moda, incluso nos adaptamos. Pero para ello es necesario obediencia y sumisión. La sumisión es un concepto que parece ir en contra de la naturaleza humana, ya que tenemos la tendencia a rebelarnos. Sin embargo, vemos su necesidad en ciertos aspectos de la vida. Sin sumisión, las cosas entran rápidamente en el caos, ya que todo el mundo quiere estar al mando. O como dice por ahí una canción popular, todo el mundo quiere estar en control de todo el mundo. Bueno, aunque algunas veces nosotros nos burlamos de la sumisión, considerándola tal vez porque tenemos como que si fuera un signo de debilidad. La sumisión es en realidad uno de los pilares más fuertes de una sociedad estable. Pero pensando un poco en la historia humana, ¿qué hubiera pasado si ciertas personas de la historia no se hubiesen rebelado frente a tal cosa que tenían ellos en el momento? ¿Qué hubiera pasado? Bueno, lo más seguro es que el mundo no sería lo mismo. En el libro de Números, en el capítulo 16, encontramos el relato conocido comúnmente por la rebelión de Coré. Abra sus Biblias y sígueme ahí en este relato que vamos a estar considerando esta noche. Examinemos allí los acontecimientos que llevaron a esta rebelión orquestada por Coré y otros que se le unieron a su movimiento. Vemos que en el primer versículo de introducción, Coré, un levita descendiente de Cotá, aliado con algunos rubenitas y otros príncipes de Israel, incitó y organizó gente para su movimiento de oposición. ¿Y a quién se oponían? Bueno, a Moisés, a Aarón y a los sacerdotes. Ambos, tanto Moisés como Coré, ellos eran descendientes de Cota, pero de diferentes hijos. Moisés era a través de Amram y Cota a través de Izar. En otras palabras, ellos eran primos hermanos. Los coatitas tenían el deber más exaltado entre los levitas. Su cargo era llevar las cosas más sagradas del templo después de que Aarón y sus hijos las hubieran protegido con las coberturas especialmente preparadas. Tenían cercanía al tabernáculo, eran parte del liderazgo y privilegiados de Israel. Ahora, por eso nosotros podemos preguntarnos, ¿qué motivó a Coré a llevar adelante esta rebelión? Si él tenía una posición privilegiada cerca del tabernáculo, tenía funciones que hacer. Posiblemente la ambición y la codicia al sacerdocio es la que la mayoría piensa.
Versículo 2 nos dice que 250 jefes de la congregación escogidos en la asamblea, hombres de renombre. Esto muestra que también otros líderes tribales formaron parte de la rebelión contra la autoridad de Moisés y Aarón. No solamente fue el populacho. Es irónico observar que estos hombres escogidos por sus compañeros no fueron escogidos por Dios. Versículo 3 dice: y basta ya, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Esa era la queja de ellos. Coré no estaba contento con lo que el Señor le había dado o lo había llamado a servir, junto con los otros levitas de la familia de Cota. Si bien que toda la congregación era santa, en esto él tenía razón. Pero él acusó a Moisés de orgullo y liderazgo excluyente al pretender el derecho de la responsabilidad únicos que a representar al pueblo de Dios. Por eso es que nosotros podemos ver la actitud de ellos. Moisés manda llamar a Datán y Abirán, a hijos de Eliab. Estas familias, Datán y Abirán, ellos eran rubenitas, no eran levitas. Pero se rehusaron a responder al llamado de Moisés a venir a la reunión a la que confrontaría a Coré. Y esto es para que nosotros comprendamos una cosa. La desviación de la agenda es un acto de manipulación. Estos, en vez de obedecer el llamado de Moisés, sarcásticamente y en una forma retórica exponen su descontento. Por eso le dicen: no es suficiente sacarnos de donde estábamos y aparte te enseñoreas de nosotros. Sus razones que ellos exponían eran estas. Acusaban a Moisés de sacarlos de la tierra de leche y miel, le llamaron ellos, refiriéndose a Egipto, como un sarcasmo, puesto de que la tierra que emana leche y miel era la tierra prometida. Pero ellos se estaban refiriendo a Egipto, que los había sacado Moisés de allí. Y luego estaban argumentando de que todos iban a morir. Seguido que no hemos recibido parte de la tierra prometida, era su argumento. Y finalmente ellos dicen que Moisés se estaba enseñoreando sobre de ellos. Vaya que falta de memoria, porque ya a ellos ya se les había olvidado que en sus labores de trabajo los capataces de Egipto los subyugaban, los obligaban. Pero en verdad sabemos nosotros que en sí ellos no estaban confrontando a Moisés, sino que dentro de sus planes y sus provisiones, uniéndose así a la rebelión de Coré, también se estaban rebelando en contra de Dios. Moisés les dijo a Coré y a los que estaban con él: vengan al tabernáculo mañana y traigan sus brasileros, o sea, es decir, sus donde tenían sus brasas, ¿verdad? Sus incensarios llenos de incienso. Jehová nos mostrará a quién va a elegir. Tenían que tener, ¿verdad?, con esos contenedores que les ponían las brasas donde echaban el incienso, y ellos ya podían este incienso pues quemarlo. Entonces el relato nos dice que al día siguiente pues Coré y 250 hombres fueron a reunirse allí con Moisés en el tabernáculo, y ahí empezaron a quemar incienso como si fueran sacerdotes. Entonces Jehová le dijo a Moisés y a Aarón, leemos en el versículo 21, le dice: apartaos de entre esta congregación para que yo los destruya de una vez y al instante. Bueno, Dios podía volver a comenzar otro pueblo a partir de Moisés, como había hecho con Noé o como había hecho con Abraham. Pero de nuevo vemos lo que parece ser otra prueba para Moisés y Aarón de parte de Jehová. Por eso en versículo 22 vemos como pues Moisés dice: Dios de los espíritus de toda carne. Él está intercediendo por el pueblo. Cuando un hombre peque,
¿te enojarás con toda la congregación? Esta frase parece solo aquí y en Números 27, versículo 16 también aparece. Solo aparece en estos dos lugares. La frase de Dios de los espíritus de toda carne. Moisés está invocando al Dios omnisciente, al que conoce todo, y le está haciendo ver, ¿no? O sea, no porque Dios no sepa, sino que Moisés está intercediendo. Por eso, teniendo en cuenta de que Él lo conoce, le dice, como conoce el corazón de cada persona, más bien le está diciendo, juzga mejor por lo que cada persona es, en vez de que tengas que castigar a todo el pueblo. Él sabía de que Dios podía juzgar individualmente a cada uno de aquellos que su corazón había sido desviado a la rebelión que Coré había comenzado. Los rebeldes ya habían pasado el punto de no regreso, no se arrepintieron y quisieron seguir adelante en su rebeldía. Pensaban ellos para sí que Dios estaría del lado de ellos y los escogería a ellos y que rechazaría a Moisés y a Aarón. Jehová advirtió a Moisés y a Aarón y que le hablaran a la congregación y que se apartaran de la tienda de Coré y de Datán y Abiram. Moisés advierte a la congregación, apártense de ellos y no toquen cosa alguna para que no perezcan en sus pecados. Tenían que apartarse de ellos. Por eso nosotros encontramos ya del versículo 22 al 29, estos versículos registran las palabras de Moisés acerca del juicio inminente a los rebeldes y sus familias, y todos aquellos que estaban siguiendo a la rebeldía de Coré. Él se asegura que si esos rebeldes mueren por una muerte natural, entonces él no ha sido enviado por Jehová. Aquí establece Moisés una prueba de la afirmación de su liderazgo, tanto de él como el de Aarón. También él asevera que este juicio no es algo que él desea, dice el versículo 28, pero el juicio es condenatorio y sabemos que eso siempre trae tragedia. Jehová es un Dios de gracia, pero también es santo y justo. La rebelión y la desobediencia tienen sus consecuencias. Versículo 30 dice, si Jehová hace algo enteramente nuevo, este ya está hablando Moisés, y descienden vivos al Seol, es decir, la forma en cómo iban a ocurrir los asuntos, para demostrar que Dios estaba en control. Entonces reconoceréis que estos hombres irritaron a Dios. Era una demostración de un trabajo en conjunto. Moisés estaba haciéndole ver al pueblo lo que iba a suceder. Si Dios obraba de esa forma, entonces Dios estaba probando el liderazgo de Moisés. Si no obraba de esa manera, entonces no estaba escogiendo a Moisés. Por eso dice algo nuevo. Y sí, algo nuevo pasó. De repente el suelo se abrió y se tragó a los rebeldes y a todas sus pertenencias, sus casas y todo lo que tenían, sus animales. Se los tragó la tierra. Dice, descendieron vivos al Seol. Seol es la sepultura, donde terminaron ahí siendo enterrados. Y del tabernáculo, un fuego se cayó del cielo y destruyó a Coré y a estos 200 hombres, a estos 250 hombres que ofrecían incienso. Una respuesta más. Jehová le dijo a Moisés, mira, que todos los líderes traigan sus bastones. Esto era algo sorprendente porque había pasado todo este acontecimiento tal y como Moisés lo había predicho. Y el pueblo estaba observando todo aquello. Dios estaba obrando en armonía a lo que Moisés había dicho. Pero ahora Dios le dice a Moisés que cada jefe de tribu traiga sus bastones. Escribe el nombre de cada uno de ellos, de sus líderes, en su bastón. Pero en la tribu de Leví, escribe el nombre de Aarón. Pon todos los bastones dentro del tabernáculo. Y el bastón, en el nombre que yo elija, dice, nacerán flores. ¿Qué es lo que sucede al otro día? Moisés
sacó todos los bastones y se los mostró a los líderes. El bastón de Aarón era el único que había florecido. Los bastones era un palo, ya estaba seco, pero este de Aarón había florecido y dice que hasta almendras maduras tenía. Así Jehová dejó claro que había elegido a Aarón para ser el sumo sacerdote. Con esto, Dios confirma el liderazgo de Moisés y Aarón. Pero, ¿qué pasa con el pueblo? Los versículos 41 al 50 nos describen que en lugar de producir arrepentimiento, el pueblo más bien se puso enojado por la ira de Dios que había tenido, ¿verdad? Y se empezaron a quejar. Los hijos de Israel, aunque tenían a Moisés y a Aarón, no los querían apreciar como sus líderes, porque ahora estaban considerando tanto a Moisés como a Aarón como los responsables por todos los que habían muerto bajo el juicio que Dios había traído. Pero lo que ellos no vieron es que tanto Moisés como Aarón habían intercedido por la nación. Si no hubiera sido por esto, entonces Dios los hubiera castigado a todos ellos con destrucción también y no hubieran estado ahí. Entonces, a manera de reflexión de esta historia de la rebelión de Coré, estas personas que se cansaron de obedecer, que organizaron esta rebelión, pensaron que quizás Moisés quería hacer al sacerdocio de la manera similar que los sacerdotes operaban en el paganismo en Egipto, el sistema que ellos conocían, donde los sacerdotes abundaban en riquezas y tenían influencias políticas. Posiblemente Coré y sus aliados era lo que ellos pensaban y que a lo mejor Moisés iba a hacer eso y querían participar también de eso. Coré tenía sus propias habilidades importantes y valiosas. Al final, sin embargo, su ambición de tener más originó que perdiera todo. Una ambición inadecuada es codicia disfrazada, hermanos. Concéntrese en buscar el propósito especial que Dios tiene para usted. Cuando Dios le ha llamado, le ha dado un ministerio, un servicio, aprécielo. No es bueno asociarse con los que promueven la rebeldía, nos dice la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 14 al 16. Ahí el apóstol Pablo aconseja de que con estas personas que promueven la rebeldía, ni asociarse a ellos. Cuando se trata de una situación de rebelión, debemos de ser sabios y discernir qué es lo que promueve, qué raíces trae, de dónde está fundado. La desobediencia siempre ocasiona consecuencias negativas a nuestra vida. Nos afecta no solamente personal, sino que incluso a nuestra familia y nuestros amigos, como lo que le pasó a Coré, también a sus amigos, al igual que Coré. A menudo, muchas veces nosotros deseamos quizás las cualidades especiales que Dios le ha dado a otros. Y eso nos puede llevar a cierta envidia que nos puede conducir a una rebelión innecesaria. Tenemos que tener mucho cuidado. Seguir el consejo divino, ese consejo que desciende de lo alto, eso es obediencia. Y al someterse, ciertamente va a dar buenos resultados. Pero si nosotros quitamos nuestro enfoque, quitamos nuestros ojos de Dios y comenzamos a mirarnos a nosotros mismos, vamos a empezar a ver los problemas. También vamos a comenzar a perder la perspectiva a la que Dios nos ha llamado. Si sobreestimamos nuestros problemas, podemos obstaculizar, poner un obstáculo a esa relación que tenemos con Dios. No permita que las dificultades le hagan perder de vista el propósito por el cual Dios lo ha llamado, ese propósito que Dios tiene para su vida. Una actitud negativa erosiona su fe en Dios. El camino para una rebelión abierta contra Dios comienza con la insatisfacción. Cuando ya estás insatisfecho, es un peligro, porque luego te cansas de obedecer
esos principios que Dios ha establecido. Comienzas a vivir una forma en que te parece solamente lo que tú crees que es y no como Dios manda. En la carta de Judas, Judas escribe para la edad de la iglesia. Él exhorta a contender por la fe y da ciertas ilustraciones que vienen de referencias del Antiguo Testamento. Ahí incluye, y dice Judas, la contradicción de Coré. Incluyó en todo esto a Coré, la contradicción de Coré. Y les recuerda a los judíos cristianos la necesidad de la fe verdadera y la obediencia. ¿Cómo se filtra ese espíritu de rebelión en la iglesia en nuestros tiempos? Bueno, como dice Judas, la contradicción de Coré. Esa contradicción puede comenzar con no aceptar el orden establecido en la iglesia. El espíritu de Coré ambiciona la posición más alta en el lugar en la iglesia. Este espíritu de Coré insta a la desobediencia y a perder esa fidelidad que le debemos a Dios. Y como resultado empezamos a ser murmuradores del liderazgo de la iglesia que Dios ha comprado. El Señor da órdenes específicas a los líderes, que también tienen que aprender a obedecer, a sujetarse, porque están pastoreando la congregación que Dios ha comprado con la sangre preciosa de su Hijo. Pero este espíritu influye maldad en los corazones para actuar en pecado. Entonces, hermanos, concluyo con esto. Esta experiencia no es solo para el ámbito de la iglesia, porque nosotros ya no vivimos en las condiciones que se dio este relato de Coré. El sistema ha cambiado y ya no vivimos una vida religiosa tribal bajo una teocracia como estaba viviendo Israel en el campamento ahí alrededor de lo que era el tabernáculo. Pero los principios aplican para llevarlas a la vida práctica tanto en la iglesia como en nuestra vida seglar. Honramos y obedecemos a Dios en todos nuestros aspectos de nuestra vida, tanto en la iglesia, en el hogar, donde quiera que nos movemos. Obedecemos a Dios y honramos a Dios con nuestras acciones, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de vestirnos, con nuestra manera de conducirnos. Honramos y obedecemos a Dios. Pero si algunas veces hemos caído en la queja y en las murmuraciones de nuestros superiores, ya sean estos familiares o autoridades espirituales o autoridades gubernamentales o laborales, esto es algo más complejo, ¿verdad? Sí, es un poco más difícil de comprender. No se hace tan fácil. Pero hermanos, no importa qué tan difícil pueda ser, pero no es imposible. No. Si primeramente nosotros estamos dispuestos a obedecer a Dios como a la autoridad suprema, de ahí comienza una forma descendente a cumplir con nuestros deberes y nuestras responsabilidades. Algunas veces nos hemos dejado llevar por ese espíritu de Coré. Pensemos bien y veamos la rebeldía de Coré como la obra de nuestra carne y dejemos que sea el espíritu que rectifique nuestra alma. Si no estamos de acuerdo con el sistema y hay descontento, no te dejes engañar por la carne, porque trae insatisfacción. Confía en Dios. Él es el que quita y pone autoridades. No seas esclavo del sistema o borrego de las manipulaciones de los hombres poderosos. Es triste ver cómo creyentes se han dejado manipular por el mundo de rebelión. Sé libre en el espíritu que Dios te da. Salmo 119:45 dice:
y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Esa es la verdadera libertad. Vivir en la obediencia a Dios, buscando esos mandamientos. Dios no defrauda a los que confían en Él. Salmo 22:5 nos lo dice. Así es que confiemos en lo que Dios está haciendo porque Él está en control. Ya no estamos viviendo en un campamento, pero sí estamos viviendo en un lugar donde nosotros podemos glorificar a Dios en todo momento. En nuestro hogar, en nuestra intimidad primeramente, en nuestro hogar, en la calle, en nuestro lugar de trabajo, en la iglesia, donde quiera que nos movamos. Pero acuérdate, no seas esclavo del sistema o borrego de las manipulaciones de los hombres poderosos, porque sencillamente están siendo gobernados por el príncipe de este mundo. Nosotros estamos siendo gobernados por las leyes de Dios. Es nuestro primordial. Y de una forma descendente siguen las otras leyes. Dios no nos va a defraudar si confías en Él. Que Dios te bendiga y que te prospere eternamente. Esa es mi oración de esta noche. Que pases muy buenas noches y que el Señor te bendiga. Dios les bendiga, hermanos.